Bien, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, lo acomodo y ya está. Genial. Bien, en esta oportunidad vamos a ver la sesión número 12. Esta sesión número 12 va a tratar principalmente sobre las cardiopatías congénitas. ¿Ok? Es decir, aquellas patologías que se dan durante o que se desarrollan durante el desarrollo embriológico, es decir, durante la cuarta a quinta semana aproximadamente, ¿no? Que es donde se forma el sistema cardíaco, cardiovascular. En sí, vamos a iniciar la sesión, ¿ok? Hablando un poco de las generalidades de las cardiopatías congénitas. Recuerden que se da por defectos del corazón a nivel de la embriogénesis, es decir, durante la génesis embrionaria, la formación embrionaria. ¿Ok? Y principalmente trae consigo anomalías estructurales que a su vez traen consigo, ¿no? Anomalías funcionales. ¿Ok? Existen dos tipos de cardiopatías congénitas principalmente. Un momento, debo hacer algo acá. Ya. Existen dos tipos de anomalías congénitas principalmente, ¿ok? Y dentro de las cuales vamos a tener a las cardiopatías cianóticas y a las acianóticas. ¿Cuál es la diferencia entre una con la otra? Es que las cianóticas, ¿ok? Van a ser aquellas que van a debutar en edad temprana de la vida, es decir, en los recién nacidos, en los infantes, ¿ok? Y van a debutar con cianosis. Es decir, acá se compromete la perfusión sanguínea de los tejidos. ¿Ok? El paciente puede nacer incluso azulito, ¿no? Con las mucosas y la piel azul. Eso es cianosis. ¿Ok? Estas obviamente son las más graves porque si la cianosis en un adulto es grave en sí, un recién nacido es mucho peor. Entonces, es lo que se tiene que evitar, pues, ¿no? O es lo que se tiene que identificar al primer momento cuando se tiene un paciente de esta forma, ¿no? Luego se tienen las cardiopatías acianóticas. Estas cardiopatías acianóticas son aquellas que se presentan en etapas tardías de la vida, por así decirlo, ¿no? No aparecen en las etapas tempranas. Es decir, acá van a aparecer en los adultos jóvenes o en los adultos como tal, por encima de los 30 años, que son los más frecuentes, y que estos entonces no te comprometen la vida desde el primer momento. Los pacientes no nacen con cianosis como si lo hacen en las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿ok? Entonces, las asianóticas, con las asianóticas puedes vivir un largo tiempo. Sin embargo, va a llegar un momento en el que vas a tener algún problema si es que tienes este tipo de cardiopatías congénitas. Y es por eso que el cardiólogo debe hacerle seguimiento a estas patologías asianóticas, ¿no? ¿Ok? Este viene a ser el corazón, en este caso de un recién nacido. Bien. No sé si me estoy... Este viene a ser el corazón de un recién nacido. ¿Ok? Y Y solo para que vean también cómo es que se ve, por ejemplo, una tetralogía de Fallot. Este viene a ser un corazón patológico, ¿ya? Este viene a ser un corazón patológico. Y tengan presente de que la anatomía normal del corazón lo deben conocer al derecho y al revés, ¿no? Que tiene cuatro cámaras, ¿no? Dos aurículas, dos ventrículos, los cuales entre ellos, entre ambas aurículas y entre ambos ventrículos, no debe haber ningún tipo de comunicación, en principio. La comunicación va de aurícula a ventrículo, ¿ok? Por ejemplo, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, con la válvula tricuspidia, ¿no? De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, con la válvula mitral, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde hay otras válvulas? Por ejemplo, es cuando sales de los ventrículos. Del ventrículo derecho sale la válvula pulmonar, mientras que del ventrículo izquierdo sale la válvula aórtica. ¿Ok? ¿Qué más? Recuerden de que el ventrículo derecho o la aurícula derecha maneja mucho más presión que todas las cámaras derechas del corazón. Perdón, el ventrículo izquierdo, mejor dicho, maneja mucho más presión que el ventrículo derecho del corazón, normalmente, ¿ah? No tomen como referencia este corazón porque este corazón es patológico, pero normalmente es así.
¿ok? Normalmente es así. Entonces, em, ¿por qué es así? Porque recuerden que del ventrículo izquierdo sale la aorta y la aorta básicamente necesita bombear, o sea, necesita recibir todo el bombeo de la sangre para ir llevarlo a todos los tejidos del cuerpo humano, mientras que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y esa arteria pulmonar solamente va a ir hacia el pulmón, hacia los capilares pulmonares para que se pueda oxigenar como tal, hacer la hematosis a ese nivel. Es por eso de que el ventrículo izquierdo maneja aproximadamente 120 milímetros de mercurio aproximadamente de presión, mientras que el ventrículo derecho va a manejar de 60 a 70, o sea, prácticamente la mitad, incluso un poquito menos. Entonces, siempre el ventrículo izquierdo va a manejar más presión que el ventrículo derecho, ¿ok? Y es por eso también que el músculo papilar del ventrículo izquierdo es más grueso, porque necesita más fuerza de bombeo, maneja más presión. Es por eso que el músculo cardíaco del ventrículo izquierdo está más hipertrofiado que el músculo cardíaco del ventrículo derecho. ¿Ok? Ahora, suponiendo, como en esta imagen, que hay una comunicación entre ambos ventrículos, esto es una anomalía congénita, una comunicación entre ambos ventrículos. De hecho, hay un montón de anomalías, ¿ya? Después vamos a ver. Pero miren, por ejemplo, hay una comunicación aberrante entre ambos ventrículos, el derecho con el izquierdo, ¿ok? Recuerden que como el ventrículo izquierdo maneja más presión y maneja más sangre como tal, porque es todo lo que va a bombear hacia el resto de órganos, ¿esto qué significa? Que como hay una comunicación, la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho por esta comunicación. Es decir, o sea, la sangre o el agua va de zonas de mayor presión a menor presión con el fin de poder alivianarse como tal, ¿no? Recuerden también, entonces, que esto va a ocurrir en las aurículas. Cuando se tiene comunicaciones auriculares aberrantes, ¿no? La aurícula izquierda maneja más presión que la derecha y es por eso que la sangre va a ir hacia la aurícula derecha, por esa comunicación, mediante esa comunicación. Y eso también puede ocurrir en los vasos sanguíneos, cuando hay comunicaciones aberrantes también. ¿Ok? Por ejemplo, pueden haber comunicaciones entre la aorta, ¿no? La aorta con cualquier otra arteria, que son anomalías congénitas, obviamente. Y como la aorta maneja mucho más presión porque sale del ventrículo izquierdo, la sangre va a pasar de la aorta hacia la otra arteria. La aorta es la que maneja más presión en todos lados. ¿Ok? Esta es una imagen solo para que vean más que nada cómo es que se ve una tetralogía de Fallot. Ya es una anomalía cianótica obviamente congénita, que es una de las más comunes. En cuanto a las cianóticas, ¿por qué? Porque las acianóticas son las más frecuentes. Ahora, realmente acá hay mucho sesgo, ¿no? Ya que las cianóticas, normalmente los pacientes pueden nacer y morir al momento y no se les hace el diagnóstico como tal certero, o sea, puede haber sesgo. Sin embargo, estamos guiándonos más que nada de la epidemiología, las cianóticas van a ser las más comunes. ¿Ok? Las cianóticas van a ser las más comunes, las acianóticas, perdón, van a ser las más comunes, más frecuentes. Y dentro de estas, ambas comunicaciones, tanto la interventricular como la interauricular, van a ser mucho más comunes. ¿Ok? ¿Qué es la PDA? Viene a ser la persistencia del ductus arterioso, que también vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos de la cianótica, se tiene esta imagen representativa, ¿no? Característica como tal, de manera esquemática, ¿no? Solo para que lo tengan presente. Hay bastantes anomalías a nivel del corazón cuando se habla de la tetralogía, principalmente se habla del 4 porque dice tetra, y dentro de las cuales está, por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Está también la comunicación interventricular, que son los que mejor se ven a este nivel. ¿No? Luego está la estenosis infundibular, que se ve acá, o el acabalgamiento de la aorta, ¿no? Por encima de la comunicación, que se ve acá también. Entonces, esta viene a ser una anomalía congénita, ¿no? Y estas son las más frecuentes, solo para que lo tengan presente, ¿no? La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita más frecuente si hablamos de solamente las cianóticas, mientras que si hablamos en general, la comunicación interventricular va a ser la más frecuente, ¿ok? 25 a 30%. Los pacientes son diagnosticados a los 40 años, 35 años, ¿no? Porque ya empiezan a sentir algún problema a nivel del corazón. ¿Ok? Luego está la comunicación interauricular, ¿no? Que es la comunicación entre ambas aurículas, tanto izquierda como derecha. Y luego está la persistencia del ductus arterioso.
¿ok? La persistencia del ductus arterioso en sí, el ductus arterioso tiene que cerrarse, ¿ok? Tiene que cerrarse. Y no, ese ductus arterioso no se cierra durante el periodo embrionario, sino que se cierra durante el periodo infante del niño. Y si no se cierra, ya viene a ser una cardiopatía como tal. Y vamos a ver cómo es que se puede diagnosticar o llegar a un diagnóstico presuntivo al menos. Por ejemplo, esta persistencia del ductus arterioso tiene un soplo característico. Tú le auscultas el corazón y vas a escuchar un soplo como si fuera una maquinaria, ¿ok? Y este soplo se denomina el soplo de la maquinaria de Gibson, solo para que lo tengan presente si hablamos de semiología, ¿ok? Y luego está la tetralogía de Fallot, coartación de la aorta, etcétera, ¿no? Que vamos a hablar uno por uno de cada una de ellas. Bien, la comunicación interventricular, como su nombre lo dice, es comunicación entre ambos ventrículos mediante el septum interventricular, es decir, la pared que divide ambos ventrículos, ¿no? Causando el shunt izquierda-derecha, es la comunicación aberrante, ¿no? Recuerden que como la izquierda maneja más presión, lo que les decía, como la izquierda maneja más presión, toda la sangre del ventrículo izquierdo va a pasar al ventrículo derecho. Es por eso que todas las cámaras derechas del corazón se dilatan. ¿Ok? Se dilatan. Ustedes pueden ver esto, un corazón grande, ¿no? Por tener cámaras derechas dilatadas. Es por eso que se ve un corazón grande en un paciente. Sin embargo, el diagnóstico certero no va a ser con una radiografía, ¿ya? Con una radiografía no va a ser el diagnóstico certero, sino que va a ser con una ecografía principalmente o también con otras técnicas de imagen como la cardiotem, la resonancia cardíaca, etcétera, ¿no? Pero la ecografía va a ser la que mejor va a ayudar. ¿Por qué? Porque es fácil de acceder a ella, es sencilla y encima es barata. Entonces, es la más adecuada a este nivel, ¿no? Con una eco transtorácica principalmente. Entonces, miren, por ejemplo, este viene a ser el corazón en vivo y en directo, ¿ok? Miren, cuando le haces una eco Doppler, cómo es que se ve de que mediante este pequeño huequito de acá es que está pasando sangre, ¿verdad? Está que pasa sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces, ustedes llegan a ese diagnóstico de que estás frente a una comunicación interventricular. ¿Ok? Estás llegando al diagnóstico de que estás frente a una comunicación interventricular. Bien, entonces, no sé si logran ver acá un pequeño hueco por donde está pasando la sangre cuando le haces el eco Doppler. ¿Ok? Estamos hablando de ello. ¿Ok? Como una comunicación interventricular. Y como se habla de que el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, maneja más presión que todas las cámaras derechas, entonces va a pasar del izquierdo al derecho, dilatando el lado derecho del corazón también. ¿Ok? Y al larga incluso puede afectar a nivel pulmonar, puede generarse hipertensión pulmonar a la larga, ¿no? Cuando el paciente no es manejado, no se cuida, etcétera. ¿Ok? Mientras que por otro lado se tiene la comunicación interauricular, es decir, la comunicación en el septum auricular, ¿ok? El septum atrial. Es asintomática hasta la adultez, miren, hasta los 30 años. Y en esto, como se habla ya de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, recuerden que de la aurícula derecha como tal va a llenar como tal el ventrículo derecho y este ventrículo derecho va a aumentar como tal todo el flujo sanguíneo que llega a nivel pulmonar y por lo tanto este aumenta el riesgo como tal de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente del lado derecho. Esto es cuando el paciente no se cuida como tal, ¿no? A la larga te aumenta el flujo pulmonar como tal. ¿Y por qué, Diego? Porque recuerden, ¿no? De la aurícula izquierda, ¿no? Que maneja más presión, tiene una comunicación en el septum atrial, por lo tanto la sangre de la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha. ¿Ok? Y esta, como se dilata la aurícula derecha, en sí también se va a terminar dilatando el ventrículo derecho. Y como el ventrículo derecho se dilata, también se dilatan los vasos sanguíneos que van al pulmón. Y como recuerden que hipertensión arterial es gasto cardíaco por frecuencia cardíaca como tal, entonces, como aumentas como tal el gasto a ese nivel, pues tienes riesgo como tal de hipertensión pulmonar. ¿Y por qué insuficiencia cardíaca congestiva? En principio del lado derecho porque estás congestionando, ¿no? Ese lado, pero también por el lado izquierdo, porque recuerden que como la sangre está pasando de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, está pasando menos cantidad de sangre a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque está pasando a la aurícula derecha. Entonces, como pasa menos cantidad al ventrículo izquierdo,
hay menor cantidad como tal de fracción de eyección y es por eso que puede haber insuficiencia cardíaca no solo del lado derecho, sino también del lado izquierdo, causando una insuficiencia congestiva, es decir, generalizada. Y así se puede ver, por ejemplo, cuando se habla de una comunicación interauricular a nivel del, o sea, a nivel de una radiografía posterior anterior, se ve la aurícula derecha, ventrículo derecho dilatados como tal, y principalmente los vasos sanguíneos que están también incrementados de tamaño, están dilatados, como ven acá, ¿no? Sin embargo, al final una tomografía, o sea, una cardioté, una ecografía van a ser mejores para llegar al diagnóstico. ¿Ok? Miren, por ejemplo, este lado de acá. En principio, ustedes saben que este viene a ser el lado izquierdo del corazón porque es la parte derecha de la imagen. ¿Ok? Pero otra forma de reconocer de que esta es la parte izquierda, esta es la parte izquierda del corazón y esta es la derecha es por ver ambos ventrículos. Recuerden, estos dos de abajo vienen a ser los aurículas, ¿ok? Y estos dos de arriba vienen a ser los ventrículos. ¿Y por qué este lado es izquierdo y por qué este lado es derecho? Porque miren el músculo papilar de este lado, está delgado, ¿no? O sea, si bien es cierto, tiene músculo, sin embargo, no está tan grueso. Pero miren el lado izquierdo de este paciente, cómo está totalmente engrosado. Y es lo normal. El ventrículo izquierdo tiene que manejar mejor, tiene que manejar más músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque maneja más presión y tiene que bombear toda la sangre hacia la aorta para que llegue a todos los tejidos del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, por ese lado podemos llegar a la conclusión de que este viene a ser el ventrículo izquierdo, este viene a ser el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿No? Como ven acá, aurícula izquierda, aurícula derecha. Entonces, ven esta comunicación aberrante de acá. Normalmente esto debería estar cerrado y lo único que abierto debería ser esto, ¿no? Con la válvula tricuspidia cuando es cámaras derechas y mitral cuando es las cámaras izquierdas. Entonces, esta viene a ser la comunicación aberrante como tal, que no se debe, que no debería haber, no debería estar ahí. Y si es que ven como tal el tamaño, las dimensiones de las cámaras derechas con las izquierdas, si hablamos de dimensiones, están prácticamente del mismo tamaño, pero las izquierdas casi siempre son de mayor tamaño en un corazón normal, pero ¿qué significa? Están dilatadas. ¿Ok? Las cámaras están dilatadas por este shunt que se crea de manera aberrante por la comunicación interauricular o interatrial. ¿Ok? Ya se tiene. Bien, este es solo de manera representativa, cómo es que se ve una comunicación interauricular. Acá se ve muchísimo peor, este es mucho más grave. ¿Por qué? Porque miren, este es el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene este músculo, ¿no? El músculo como tal del ventrículo izquierdo está hipertrofiado y es lo normal. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la comunicación interauricular, pero miren el gran tamaño que tienen las cámaras derechas. Es por eso lo que digo de que puede haber una congestión a ese nivel y generarse una insuficiencia cardíaca del lado derecho al inicio, pero luego, como se tiene menos cantidad de flujo sanguíneo y de fracción de eyección que llega a nivel del ventrículo izquierdo, también llega a ser de manera congestiva, ¿ok? Eh, entonces, esto puede traer consigo problemas de insuficiencia cardíaca derecha principalmente, ¿no? El paciente puede tener hepatomegalia, el paciente puede tener ascitis, puede tener también, ¿qué más? Congestión pulmonar, disnea, ortopnea, etcétera, ¿no? Entonces, porque miren, lo dilatadísimo que está este ventrículo y lo dilatado que está este aurícula derecha. Entonces esto es sumamente grave, ¿no? Obviamente. Bien, cuando hablamos del ductus arterioso persistente, ¿ok? El ductus arterioso en sí debería cerrarse durante las 3 primeras semanas de vida. Durante las 3 primeras semanas el ductus debería cerrarse normalmente, ¿ok? Es decir, es decir, todos nosotros nacemos con este ductus arterioso que es conducto entre el sistema pulmonar con la aorta. Todos deberíamos nacer con este conducto abierto. Sin embargo, durante nuestra infancia, como tal, primeras 3 semanas de vida, el ducto debería cerrar. Sin embargo, durante esta cardiopatía congénita, el ducto no cierra. ¿Ok? No cierra. Entonces, por eso se le llama ductus arterioso persistente. Y recuerden, comunica la aorta con el sistema pulmonar. ¿Quién maneja más presión? La aorta. La aorta. Es por eso que el sistema pulmonar se ve dilatado, se ve congestionado, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque la aorta maneja más presión y el shunt va a ir de aorta hacia sistema pulmonar.
¿ok? Cuando hablamos del ductus arterioso. Existen diversos tipos, ¿no? El tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E, ¿no? Sin embargo, la mayoría va a tener el mismo manejo, ¿ok? Miren, por ejemplo, esta imagen de acá, esta tomografía, ¿no? ¿En qué corte? Está en corte sagital, ¿no? Porque acá se ven las vértebras, se ve el esternón, bueno, en este caso es el corazón. Pero miren como tal esta comunicación aberrante que hay a este nivel. ¿Ya? A este nivel, entre la aorta, porque esta es la aorta, porque esta es la aorta ascendente, por acá se va la aorta descendente, ¿no? Pero no se ve como tal. Y miren esta comunicación como tal con esta arteria pulmonar, que eso es lo que no se debería ver, ¿no? Perdón, al revés, este es el callado aórtico, esta es la arteria pulmonar, ¿ok? Y esta comunicación o sea, entre ambos vasos sanguíneos hace de que como el callado aórtico como tal o la aorta maneja más presión, va a ir dilatando como tal la arteria pulmonar y congestionando el pulmón. Entonces, ese es el problema a este nivel, ¿no? Miren, por ejemplo, este nivel también como hay una comunicación totalmente aberrante, ya totalmente aberrante, entre obviamente la arteria aorta con la arteria pulmonar, ¿no? Igualmente acá la aorta con la pulmonar. Sin embargo, ven que, por ejemplo, en este caso la pulmonar está más chiquita, aunque dilatada, pero está más chiquita que la aorta. Por lo tanto, este viene a ser un caso de un shunt leve, un caso leve. Sin embargo, miren este nivel, están casi del mismo grosor, está dilatado del mismo tamaño, ¿no? Entonces esto hace de que sea mucho más grave, ¿no? Entonces congestiona el pulmón, ¿no? Los alvéolos también se pueden deteriorar, incluso puede haber sangrado alveolar. ¿Qué más? El paciente puede tener disnea, ¿no? El paciente tiene disnea, tiene congestión, insuficiencia derecha, entonces es lo que puede causar a largo plazo como tal este shunt de aorta pulmonar. ¿Ok? Es lo que se debe evitar como tal. Ah, y recuerden que estos pacientes, los pacientes que tienen esta persistencia, el ductus arterioso, ¿ok? Que sí hay cantidad, en el hospital seguramente van a ver, por ejemplo, yo en el OAISA llegué a ver dos casos de persistencia del ductus arterioso. Y llegué a escuchar principalmente el soplo que tiene, porque su soplo es característico. Es como si estuvieras en una maquinaria, literalmente, y escucharas obviamente de fondo el corazón. Con lo que les decía del soplo de maquinaria de Gibson, con eso básicamente pueden llegar casi a un diagnóstico, porque es cuasi patognomónico de esta patología. ¿Ok? ¿Qué más se tiene? Bien, vamos a entrar entonces a hablar de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot va a ser una cardiopatía congénita cianótica y dentro de las cianóticas va a ser la más común. Y eso sí, téngalo muy presente. Dentro de las cianóticas, la tetralogía de Fallot va a ser muy común. ¿Ok? En principio se da porque la sangre oxigenada y desoxigenada se terminan combinando y como tal evitan que ésta pueda perfundir los órganos y terminan causando cianosis. Es por eso que los pacientes cursan con cianosis en las primeras horas de vida, ¿no? Entonces, y obviamente como cursan con cianosis, es mucho más difícil que los pacientes tengan buen pronóstico, ¿no? Los pacientes tienen mal pronóstico realmente, los recién nacidos, ¿ok? Entonces, es la condición congénita cianótica más común de todas, ¿ok? La tetralogía de Fallot. Y normalmente no está solo asociada a cardiopatía, sino que puede estar asociada a otras patologías congénitas también, ¿no? Por ejemplo, puede haber síndrome de Down y puede tener consigo tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, o puede haber malformaciones arteriovenosas también y estar asociadas a la tetralogía de Fallot. Normalmente no viene por sí sola, viene acompañada de algo más. Y este viene a ser una representación, una imagen representativa, ¿no? Del corazón y todo lo que debemos ver, ¿no? En principio, miren esto de acá, cómo es que nace como tal o sea, el vaso sanguíneo y se achica a este nivel. ¿Esto qué significa? Que hay una estenosis pulmonar infundibular, causando obviamente un soplo de estenosis pulmonar, que es un soplo sistólico, en foco pulmonar, obviamente. Luego, ¿qué se tiene? Se tiene, miren, esta comunicación entre ambos ventrículos, ¿ya? Porque estamos frente a los ventrículos, ¿verdad? Y estos ventrículos tienen una comunicación. ¿Y cómo se llama cuando hay una comunicación? Comunicación interventricular. ¿Qué comunicación interventricular? Si fuera por sí sola, sería una enfermedad acianótica. Pero miren, esta enfermedad cianótica está dentro de las cuatro principales características de la tetralogía de Fallot. ¿Bien?
¿Qué más se tiene? Se tiene también que existe, miren, esta aorta, obviamente la aorta, pero la aorta, ¿por dónde debería salir? Debería salir por el ventrículo izquierdo, normalmente. Pero ¿cómo está saliendo? Está saliendo por encima de la comunicación interventricular, ¿no? Ya, eso es lo que pasa en la tetralogía de Fallot. ¿Y cómo se denomina esto? Se denomina cabalgamiento de la aorta sobre el septum, como tal, la comunicación aberrante entre los ventrículos. Acabalgamiento de la aorta. ¿Y qué es lo que falta acá? Cuando se habla, porque estamos con tres, solo falta uno, se habla del músculo papilar o el músculo cardíaco de los ventrículos, ¿no? Si ven el ventrículo izquierdo, que es este lado, y el ventrículo derecho, que es del otro lado de acá, tienen casi el mismo grosor. Esto no debería ser así. El músculo del ventrículo derecho debería ser la tercera parte, quizá, de todo lo que se ve acá, mientras que el ventrículo izquierdo sí debería verse así, la verdad, ¿no? Porque maneja más presión, pero miren, están casi del mismo tamaño. ¿Esto qué significa? Significa que una se ha hipertrofiado y la que se ha hipertrofiado viene a ser el ventrículo derecho, no el ventrículo izquierdo, ¿ah? No se confundan. ¿Por qué? Porque eso vino en el examen. Normalmente estas preguntas vienen a ser, o sea, esto viene a ser pregunta de examen normalmente, ¿ok? Pero el ventrículo derecho en estos casos es el que se está hipertrofiando, es el que está creciendo. No es el otro, no es el ventrículo izquierdo, o no son ambos, solo es el ventrículo derecho, ¿ya? El ventrículo derecho se ha hipertrofiado durante el periodo embrionario. Los pacientes obviamente son recién nacidos, son infantes y tienen una alta probabilidad de fallecer porque el pronóstico es bastante malo, ¿no? Pero igual así, siquiera para disminuir un poco o para aumentar un poco el pronóstico, o para aumentar el pronóstico de vida del paciente, el diagnóstico debe ser certero, saber qué pedirle, ¿no? En estos pacientes, por ejemplo, le puedes hacer una ecografía, ¿no? A los pacientes recién nacidos. Sin embargo, no lo vas a poder ver tan bien, ¿no? Ese es el problema. Puedes usarlo de primera mano. ¿Por qué? Porque la ecografía es una técnica no ionizante y a los recién nacidos no les puede causar problemas. Sin embargo, la sensibilidad, la especificidad para poder diagnosticar o ver un corazón así de bonito para que llegue a un diagnóstico es bastante baja la sensibilidad, ¿no? Especificidad. Entonces se prefiere ¿no? En este caso, evaluar riesgo-beneficio. El paciente tiene gran riesgo de morir. ¿Y cuál va a ser la mejor técnica para yo llegar al diagnóstico? Una tomo. Pero la tomo no le puede realizar a un recién nacido, Diego, no es dañino para el bebito. El riesgo-beneficio. Si es necesario tomarle una tomografía, obviamente justificarlo y llevarlo a ética, ¿no? Si es necesario tomarle una tomografía, una cardiotem, para llegar a un diagnóstico, le tomas la tomografía. ¿Ok? En estos casos sí vale como tal el riesgo-beneficio y eso sí lo deben tener en cuenta. ¿Ok? Lo deben tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? Solo para que vean también cómo es que se ve una imagen de una tetralogía de Fallot. Acá se habla principalmente de un signo llamado el signo del zapato sueco. ¿Ok? Este más que nada viene a ser la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho, y esto sí téngalo presente, el ápex cardíaco se eleva. El ápex cardíaco viene a ser el punto donde estoy tocando como tal con el puntero de mi laptop. ¿Ok? Pero este ápex cardíaco normalmente está casi pegado al diafragma izquierdo, casi. Pero miren acá cómo está de elevado. ¿Esto qué significa? Significa que el ventrículo derecho ha crecido, o está dilatado, o está hipertrofiado en principio, pero está desplazando el ápex cardíaco hacia arriba. Entonces, estás viendo como tal el ventrículo derecho, por lo tanto, esto viene a ser patológico, ¿no? En principio. Cuando se habla también de la tetralogía de Fallot, bueno, el lápiz cardíaco elevado, lo que les decía, ¿no? Y cuando se habla de la tetralogía de Fallot, les van a poner esta imagen, que viene a ser el signo del zapato sueco. Y esto sí es importante, por lo menos que se memoricen esta imagen y también obviamente el nombre del signo, porque a partir de ahora van a haber signos regulares, ¿no? Para que los vayan diferenciando y tienen que saber reconocer uno de la otro, o al menos tener en cuenta de que, por ejemplo, el zapato sueco pertenece a tal, o cierto signo pertenece a tal. Normalmente hacen para hacer ese tipo de preguntas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos tal vez de una cardiotem, ¿no? En estos pacientes es permitido hacerles una cardiotem para poder llegar a un diagnóstico más certero y de manera más rápida, porque el paciente tiene alto riesgo de morir, ¿no?
Se tiene esto. Miren, por ejemplo, este viene a ser el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Miren, si este es el ventrículo derecho, miren cómo de hipertrofiado está todo el músculo cardíaco, el músculo papilar de este ventrículo. En sí, esta es una patología, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos que entre ambos ventrículos, ¿ok? Existe esta comunicación, ¿no? Existe una comunicación aberrante, patológica, que no debería existir. Por lo tanto, hablamos también de una comunicación interventricular, ¿ok? Y por encima de la comunicación que está, hay un vaso grandazo que sale y que forma su callado, es la aorta, ¿no? Y esa es la aorta acabalgando como tal, o sea, cabalgando el septum interventricular, la comunicación interventricular. Entonces, esto es patológico, ¿no? Esto es altamente patológico. Igualmente acá vemos que vemos que incluso en el ventrículo derecho está totalmente dilatado, ¿no? O sea, está totalmente grueso, hipertrofiado el músculo papilar. Este es el ventrículo izquierdo, está también gruesito normalmente. Sin embargo, miren del ventrículo derecho, que es donde sale la arteria pulmonar, miren cómo hay una estenosis cuando ya ha salido cuando ya ha salido de la cámara y está llegando a la arteria como tal, esta es arteria, y miren, en la parte de infundibular como tal, es decir, en el cuello de la arteria, ¿ok? Es donde va a haber una estenosis, es donde va a haber una estenosis, ¿ok? Y esta es la estenosis pulmonar infundibular, que cuando se habla también de las cuatro características de la tetralogía de Fallot, la estenosis infundibular pulmonar. Y también se tiene esto, sin embargo, este es un poco más raro, que es una comunicación aberrante entre ambas arterias. Vamos a ver de que esta viene a ser la arteria pulmonar, esta viene a ser la aorta como tal, y esta es la arteria innominada, ¿no? Miren, va a haber un shunt de aorta innominada que básicamente como la aorta maneja más presión que cualquier otra arteria, va a ir de aorta hacia esa arteria, ¿no? Pero esto suele ser acompañada, pero no tiene mucha relevancia clínica como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el resto es quien hace todo el trabajo de combinar lo oxigenado con lo desoxigenado como tal. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar un poco de la transposición de los grandes vasos. Acá sí es interesante y preste mucha atención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta transposición de los grandes vasos es como si estuviéramos en un mundo al revés. ¿Ok? Es decir, si es que vamos, o sea, obviamente sabemos que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. En estos casos va a ser totalmente diferente, totalmente al revés. Es decir, del ventrículo derecho va a salir la arteria aorta y del ventrículo izquierdo va a salir la arteria pulmonar. O es algo patológico, es algo totalmente aberrante, es propio de la embriogénesis como tal de los pacientes, ¿ya? De las personas, de los defectos, obviamente. Y como obviamente estás combinando vasos sanguíneos que salen de un lugar del otro, lo estás combinando, no estás llegando a un diagnóstico certero, va a causar cianosis en las primeras 24 horas. Hay discordancia ventrículo arterial. Eso es lo que quiero llegar. ¿Ok? Transposición de grandes vasos. Acá se va a tener este tipo de imágenes, miren, parecido al zapato sueco, sin embargo es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque es parecido como si estuviera con un huevo totalmente acá, ¿no? Esto se le llama el signo del huevo en cuerda y deben tenerlo presente siempre. Acá se ve mucho mejor, miren, por ejemplo. Parece un huevo, ¿no? El otro es como un zapato sueco. Acá parece un huevo. Importante memorizarse entonces que el signo del huevo en cuerda se encuentra principalmente en la transposición de grandes vasos, ¿ok? Y que, ¿qué más podemos decir? Ah, ya, y la discordancia ventricular arterial. No se olviden. Lo que pasa normalmente va a ser al revés en esta patología. Del ventrículo derecho sale la aorta y del izquierdo sale la arteria pulmonar, cuando debería ser al revés, ¿no? Miren, en este caso, este viene a ser una reconstrucción en 3D por una tomografía. ¿Ok? Esta es la cara anterior como tal del corazón. Y miren, este es el ventrículo derecho, ¿no? Este es el ventrículo derecho. Y por medio del ventrículo derecho, o sea, ¿qué está saliendo de la del ventrículo derecho? Va a ser la arteria aorta. Esto es patológico, obviamente, porque debería ser al revés. Por el ventrículo derecho debería estar saliendo la arteria pulmonar.
¿no? Pero en este caso está saliendo la arteria aorta, ¿ok? Entonces es obviamente patológico. Mientras que en la imagen de la derecha tenemos el ventrículo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿verdad? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo derecho está saliendo la arteria aorta y del ventrículo izquierdo está saliendo la arteria pulmonar, algo sumamente patológico, ya sumamente patológico, que trae consigo cianosis en las primeras 24 horas y estos pacientes tienen mucho peor, o sea, tienen altas chances de fallecer realmente, ya altas chances de fallecer porque hasta donde yo sé, no hay un tratamiento al 100% específico, la mayoría experimentales, la mayoría básicamente de pura fe, entonces no hay mucho que hacer en estos casos, ¿no? De transposición de grandes vasos. Del ventrículo derecho sale la arteria aorta y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar, o sea, algo patológico, algo al revés. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, más imágenes solo para que tengan presente, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, este viene a ser como, miren, en principio miren esto de acá, ¿no? Miren esto de acá, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, esta es la arteria pulmonar. ¿Cómo está saliendo, no? Del ventrículo izquierdo es totalmente patológico, ya, en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque del ventrículo izquierdo sale la aorta, normalmente. Esas son las venas cavas llegando a la izquierda y todo. ¿Qué más se tiene? Se tiene, por ejemplo, el ventrículo derecho, ¿no? Se tiene el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y este viene a ser la arteria aorta. Y esto es algo aberrante, porque del ventrículo derecho normalmente sale la arteria pulmonar. Bien. Vamos a ver un poco entonces lo que son las anomalías del arco aórtico. Las anomalías del arco aórtico, a esto se refiere más que nada a la aorta, ¿ya? Entonces van a ser patologías congénitas asociadas a la aorta, ¿ok? En principio está el arco aórtico derecho. Normalmente está en el lado izquierdo, sin embargo, en este caso va a estar en el lado derecho, ¿ok? En el lado derecho. Normalmente va a estar así, ¿no? Normalmente está así, por delante, o sea, normalmente está de esta forma, ¿ya? Sin embargo, ahora va a estar así, desde derecho, ¿ok? Esta es la anomalía como tal. Sin embargo, no llega a ser como tal una patología, no llega a tener, significancia clínica. A no ser de que haya tal vez un tumorcito que esté comprimiendo, etcétera, pues, pero realmente no va a haber significancia clínica, ¿no? Luego está el doble arco aórtico, que tampoco tiene tanta significancia clínica, sin embargo, tiene un signo bastante característico. Más que nada son, o sea, son dos arcos aórticos que terminan englobando o envolviendo la tráquea y el esófago. O sea, es como si hubiera un arco aórtico derecho e izquierdo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, este viene a ser el lado izquierdo, este viene a ser el lado derecho. Y ambos, recuerden que sacan dos arterias, ¿no? Entonces da consigo el signo de de los cuatro vasos, ¿ya? Entonces, tienes el callado aórtico que se divide en dos y abraza como tal la tráquea y el esófago como un anillo, ¿no? Como un círculo, etcétera, que los está englobando, ¿ok? Y de cada una sale dos vasitos sanguíneos y eso es lo que se conoce como el signo de los cuatro vasos, ¿ok? Igualmente acá, miren, este viene a ser la tráquea, no, este viene a ser la tráquea, este viene a ser el esófago, miren cómo se ve totalmente llenito acá a este nivel, y porque está contrastado, esto viene a ser vasos sanguíneos, como está englobando, abrazando a ambas estructuras anatómicas, ¿no? El esófago y la tráquea. Ya, acá sí presten mucha atención. ¿Por qué? Porque la coartación de la aorta viene a ser una patología bastante común, ¿ok? Bastante común. ¿A qué se refiere con coartación? Se refiere a disminuir el, el diámetro como tal del callado aórtico. ¿Ok? Entonces, cuando disminuyes como tal el calibre del callado aórtico en cierto nivel, estás aumentando la resistencia vascular. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras realizando una vasoconstricción, ¿no? Entonces, si realizas vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Y como aumenta la resistencia vascular periférica, recuerden, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia.
Entonces, aumentas la presión arterial. Entonces, los pacientes desde edad temprana sufren con hipertensión arterial. Y en estos casos no es una hipertensión arterial primaria, viene a ser una hipertensión arterial secundaria, propio de una anomalía de la aorta, congénita, obviamente. ¿Ok? Entonces, los pacientes están sometidos a cada cierto tiempo, cada cierto año, ser sometidos a cirugías, ser sometidos a tomografías para ver cómo es que está tal vez el balón, porque se les terminan poniendo como un balón que termina dilatando la parte de la aorta que está comprometida. Sin embargo, estos pacientes pueden tener consigo síntomas de hipertensión arterial, si es que no se cuidan, si es que no toman tal vez su pastilla de losartán cada día, pueden traer consigo enfermedades también o complicaciones, ¿no? Por la hipertensión arterial, dolores de cabeza constantemente cuando hacen ejercicio físico, etcétera, ¿no? Entonces, la coartación viene a ser una de las patologías congénitas más comunes realmente y disminuye la luz de la aorta a nivel de la aorta descendente, del arco distal o incluso de del mismo arco aórtico. ¿Ok? Entonces, esto se da usualmente asociado a una válvula aórtica bicuspidia. Recuerden que normalmente la aorta, bueno, la válvula aorta viene a ser tricuspidia. En este caso es bicuspidia y suele estar asociado a eso. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, esto, ¿no? Que viene a ser parte de la aorta, pero miren a este nivel cómo es que se está yendo la aorta. Entonces, está totalmente más disminuida de tamaño, ¿verdad? Está disminuido en tamaño. Eso significa que tal vez por encima hay alguna disminución de la luz o del calibre vascular a este nivel, ¿no? Entonces habría que tener cuidado también acá. Ahora, cuando hablamos de una radiografía, acá sí tiene un signo bastante importante, ¿ok? Hablamos de una radiografía, vamos a ver en principio esta imagen. ¿Ya? Miren, parece como si hubiera dos botones aórticos, ¿verdad? Este es un botón aórtico, pero este es el botón aórtico normal. Entonces, ¿qué viene a ser esto? Viene a ser la coartación. ¿Y cómo se le denomina entonces? El signo del 3 invertido. ¿Ok? ¿Por qué 3? Porque ven, mira, ven acá. Este viene a ser un 3, ¿no? Un 3. Este es el botón aórtico normal, ojo. Esto no es patológico, sin embargo, esto sí lo es. Ya es como un 3 invertido. ¿Ok? Un 3 invertido. Esta es la coartación de la aorta. Los pacientes obviamente viven, o sea, toda su vida van a estar o sea, toda su vida van a estar con hipertensión arterial. Y constantemente, bueno, cada cierto tiempo, no constantemente, pues van a ser sometidos a cirugía para reemplazar, principalmente como el paciente va creciendo, ¿no? Reemplazar el aparato que le ponen acá para que se dilate la aorta, ¿ya? O sea, le ponen como que un balón a este nivel y termina dilatándose la aorta para evitar que haya una presión arterial elevada, etcétera. Pero aún así los pacientes tienen que bueno, tienen que tomar los sartán a diario, igualmente, ¿ok? Y es más, incluso esta coartación de la aorta, cuando no se trata, o sea, tiene la intención como tal o la tentativa de generar trombos, ¿no? De generar trombos. ¿Por qué? Porque estás causando a ese nivel un flujo turbulento. Y como formas un flujo turbulento, pues dañas el endotelio y por lo tanto generas trombos. Que los trombos se desprenden, generan émbolos y generan complicaciones también. Entonces ellos, por ejemplo, cuando le haces la cirugía, posteriormente a ello tienen que tomar anticoagulantes también de manera profiláctica. ¿Ya? Solo por un tiempo, mientras que los hipertensivos sí lo tienen que tomar siempre. ¿Ok? Miren, por ejemplo, la imagen de acá abajo, ¿ya? Miren la imagen de acá abajo, cómo es que se termina en la aorta descendente disminuyendo el calibre totalmente, entonces esto obviamente es patológico. Igualmente en la imagen, la tomografía del lado derecho, miren cómo la aorta está saliendo el ventrículo izquierdo, no está saliendo y miren cómo se achica a nivel del callado aórtico, del arco. Entonces, esto viene a ser altamente patológico. Esto aumenta la resistencia vascular periférica y le da al paciente hipertensión secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque la primaria está relacionada a los estilos de vida, a los estilos de vida. Mientras que la secundaria, enfermedades, adicionales, como, no sé, la acromegalia, en este caso la coartación de la aorta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos la agenesia pulmonar, ¿ya? La agenesia pulmonar, entonces, agenesia viene a ser simplemente que no hay, ¿no? Que no hay nada.
entonces significa que no hay una arteria pulmonar. Puede ser bilateral, sin embargo, la bilateral es altamente incompatible con la vida, mientras que unilateral puede ser compatible con la vida, sin embargo, es totalmente grave, ya que los pacientes pueden fallecer tranquilamente, ¿no? Por esa ausencia de esa arteria pulmonar, ya que termina causando que el pulmón al que irriga esa arteria, que normalmente debería irrigar esa arteria, se termina atrofiando. O sea, ese pulmón afectado va a estar atrófico, hipotrófico. Y eso es lo que termina causando porque está constantemente isquémico, ¿no? El pulmón que está afectado por esa arteria que falta está isquémico y por lo tanto se achica, se borra básicamente. Y esto hace que también el otro pulmón, que sí puede estar normal, puede estar irrigado, se hiperextienda, hiperinsufle para terminar causando un enfisema compensatorio. ¿Ok? Un enfisema compensatorio. Miren en este caso este pulmón, ¿ok? Miren el pulmón izquierdo, está bien, ¿no? El pulmón izquierdo, su ángulo costodiafragmático, pero miren cómo ligeramente está pasando la línea media. Esto quiere hacer un enfisema compensatorio, ¿ya? Pero miren este lado, está el pulmón, se ve el pulmón, derecho. Sin embargo, está totalmente disminuido de densidad, sin aire, está heterogéneo, entonces habría que ver si es que hay o no una arteria a ese nivel, ¿ya? No podemos hablar tal vez no se puede hablar de un derrame, de nada de eso porque no tiene los signos, ¿ok? Entonces hablamos de una genesia, así se puede ver la genesia. Miren, por ejemplo, esta tomografía. ¿Ok? Esta es una tomografía en corte axial o transversal, ¿ok? Y miren, por ejemplo, este es todo el árbol vascular como tal, pero miren a este nivel como no hay ninguna arteria y este nivel como si las hay. Y por ende, toda la sangre del lado derecho del corazón va a terminar yendo al lado izquierdo, ¿no? Izquierdo, porque el izquierdo está bien. Sin embargo, como hay mucho volumen, mira cómo dilata todo, está dilatando todo. Y miren este pulmón está totalmente isquemizado, totalmente atrófico y esto causa que este pulmón sea inservible. ¿Y por qué es inservible? Porque miren acá, no tiene arteria pulmonar, hay una genesia pulmonar. ¿Ok? Y a su vez, miren cómo este pulmón está totalmente hiperinsuflado, está cruzando la línea media, ¿no? Esta debería ser la línea media, hasta acá debería llegar el pulmón izquierdo. Sin embargo, está cruzando la línea media y causando un enfisema compensador para tratar de oxigenar toda la sangre posible. A eso se le denomina enfisema compensador, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Igualmente acá, ¿no? Como hay un gran enfisema compensador, cómo está pasando la línea media del pulmón derecho al lado izquierdo, que eso se debe principalmente a que no hay un pulmón a ese nivel o el pulmón está atrófico porque es isquémico al no haber una arteria pulmonar. Ojo, cuando es única, es decir, cuando es unilateral, el paciente puede sobrevivir, sin embargo, debe ser cuidado siempre, ¿no? Sin embargo, cuando no se tienen las dos, el paciente termina muriendo. Es lo mismo que cuando se habla de agenesia renal, ¿no? Cuando vimos renal o excretor. En la agenesia renal se tiene que, si se tiene uno, el paciente puede vivir. Sin embargo, el riñón va a hacer mucho trabajo y se puede cansar, en etapas tempranas. Entonces, eso habría que tener en cuenta acá también. Habría que tener, si no se tienen los dos riñones, hay agenesia renal bilateral, simplemente el paciente no va a poder sobrevivir. ¿Ok? Igualmente acá, ¿no? Igualmente acá. ¿No? Acá está el parte del pulmón, sin embargo, eh, básicamente no hay nada que lo esté irrigando y por lo tanto genera esto, ¿no? Ya. Y también vamos a ver el retorno venoso anómalo, ¿ok? El retorno venoso anómalo, eh, mm, como su nombre lo dice, va a ser que los canales venosos como tal se van a comunicar de manera aberrante, de manera falsa como tal. eh, por ejemplo, ¿no? La vena cava inferior, la vena hepática o la aurícula como tal se pueden comunicar con las venas pulmonares que reciben sangre de los lóbulos pulmonares derechos, por ejemplo. Entonces, o sea, son básicamente retornos venosos que no deberían no debería haber, o sea, que no se deberían hacer de esa manera, ¿no? Ya es la mejor palabra. No deberían hacerse de esa manera.
Entonces, miren, como su nombre lo dice, la vena pulmonar anómala que recibe sangre de algún lado o de todos los lóbulos pulmonares, usualmente también drena en la cava inferior, eso es patológico, la hepática también, o directamente a la aurícula, también patológico. ¿Ok? Entonces, es, de esta manera lo vas a poder ver. Acá el corazón básicamente parece una bolsita, ¿no? Como, este, una bolsita, eso que usan en Asia, ¿no? Para meter semillas, etcétera, ¿no? Pero acá lo patológico viene a ser esto de acá, ¿no? ¿Ven lo de acá? Eso es más que nada la congestión venosa que hay a ese nivel, ¿no? Principalmente porque afecta al lado derecho, recuerden, los lóbulos pulmonares derechos, hay comunicaciones aberrantes y por lo tanto se dilatan, dando consigo un signo bastante interesante, un signo bastante importante, que viene a ser el signo de la cimitarra, ¿ya? El signo de la cimitarra se le conoce. Y este signo de la cimitarra viene a ser el claro ejemplo del retorno venoso anómalo. Y la cimitarra más que nada tiene esta forma, ¿no? Se utilizaba en edades antiguas, en, en la edad del hierro, etcétera, se utilizaba esto, ¿no? En Europa principalmente. Pero por eso se le ha llamado de esta forma, ¿no? El retorno venoso anómalo. El paciente puede tener patologías, sí, puede tener patologías más adelante, sin embargo, no necesariamente nace con cianosis. Estas enfermedades son rarísimas, sí, sí, eso es verdad, son rarísimas, pero no son cianóticas, es decir, está en el grupo de las acianóticas. ¿Ok? Entonces, siempre deben tener en cuenta los nombres de los signos y al menos las imágenes. Al menos las imágenes. Por ejemplo, si les dicen el signo del zapato sueco, ¿en qué enfermedad pertenece? Ustedes ya saben que es en la tetralogía de Fallot, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les dicen el signo de la cimitarra, ¿a cuál pertenece? Al retorno venoso anómalo, ¿no? Si les dicen el signo del 3 invertido, o también llamado el signo del 3 simplemente, ustedes ya piensan en coartación de la aorta, ¿no? O de los cuatro vasos, ustedes piensan en doble callado aórtico, en doble callado aórtico como tal, ¿no? Y así pueden ir jugando. El signo del huevo en cuerda, la transposición de los vasos, etcétera, etcétera. Hay también otro signo que no sé si lo van a tomar, de que es de una anomalía, que más que nada tiene que ver con las válvulas, es como una valvulopatía congénita, que se denomina anomalía de Epstein, que sí es cianótica en estos casos. Y como es cianótica, es obviamente de mal pronóstico, pero tiene su signo llamado el signo de la caja, ¿ya? Que es parecido también al signo del huevo en cuerda de la transposición de los vasos. Pero si en caso les dieran esa imagen, que lo dudo, pero si en caso les dieran en sus teorías, ¿ya? Les van a dar imágenes como tal parecidas, a ver, vamos a ver. Les van a dar como esta, ¿no? ¿Qué imagen viene a ser? ¿Qué patología viene a ser? Y les ponen esta imagen, ¿no? El signo del huevo en cuerda, por ejemplo, de la transposición de los grandes vasos. Y cuando se abre el signo de la caja, es más que nada así, ¿no? Les ponen una imagen de una caja acá, sin la cuerda, y les dicen qué patología es, ya saben que es la anomalía de Epstein, ¿no? Solo para que lo tengan presente, no sé si les vayan a preguntar, pero siempre es bueno tenerlo a la mano, ¿no? Signo del 3 invertido, el signo de la cimitarra, etcétera. Y bien, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta mientras les voy pasando el post-test. No. A ver, voy a entonces mandarles ahorita. Bien, les acabo de mandar entonces el post-test para que lo tengan ahí. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, damos por finalizada la sesión, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego, chicos.